¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Una transmisión más de Viva Club Internacional. En esta ocasión, un invitado bastante especial, fotógrafo, fumador de pipa, artesano y reconocido internacionalmente. Es una charla en conjunto con Viva Club Argentina, quien consiguió esta charla, con Carlos Varas, acá está, que está presente. Y un gusto tener en esta ocasión a Steffen Mueller. Espero haberlo pronunciado bien. Carlos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, bien, por acá, listos para esta charla. Muy emocionado el día de hoy. Y bueno, damos la bienvenida a Steffen. Déjame traducirle lo que estabas diciendo. Alberto is giving you the welcome. And he's wondering what the pronunciation of your last name is. Mueller? Mueller. It's most English speaking people say Mueller. In German, it would be Müller. Mueller. Mueller. Okay. Casi como mula. Mueller. But okay. I'm fine with what you can manage. That's okay. Le puedes decir como quieras. Le iba a preguntar cuál era la forma correcta. The correct form is Mueller. 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 Yeah. Müller. Mueller. Okay. Un gusto. Bienvenido, Steffen. Gracias por haber aceptado esta invitación en nombre de Viva Club Argentina, con Carlos Varas, y Viva Club Internacional, Viva Club México. Bienvenido a esta charla y gracias por haber aceptado. Yeah, again, gives you the welcome and also thanks you for being here, for accepting the invitation, and he's very glad to have you here. Well, thank you for inviting me. I'm very honored by this, and I'm looking forward to our talk. Así que, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y pues ya está ansioso de comenzar con esta charla. Claro. Muchas gracias, Carlos. Y bienvenido, Carlos, también tú. Bueno, quedamos por acá ya listos para seguir fumando. ¿Qué te fumas de entrada? Artisan. Ah, bien. Hablando de artesanos. Muy bien. Sí. Pues, Steffen, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo inició Steffen en este mundo de la pipa, a trabajar en pipa? Y esa combinación con la fotografía, sobre todo de artesanos, reconocidos internacionalmente. He wants to know how did you get into pipe smoking, pipe making, and also how did you get into mixing pipes and photography? And photography, right. Well, I started pipe smoking when I was 14 years old. All my friends started to smoke cigarettes, and because everyone wanted to be cool. But I didn't like cigarettes. And so I looked for something else, and I found a pipe. And so with 14 years of age, I started to smoke a pipe, and it suited me well. Comenta que él inició a fumar a los 14 años. Como todos los jóvenes en esa época, pues lo hacen para lucir bien, para creer que se ven bien fumando. Pero empezaron fumando cigarrillos, pero a él nunca le llamó la atención el cigarrillo y siempre buscó otra forma de fumar y así fue como llegó a la pipa. Go ahead. Well, I smoked the pipe most of the time through my studies, where I learned to be a biologist. And at the end of my studies, I kind of stopped smoking pipe because I didn't have the inner quietness, what you need to smoke a pipe. And so I married, I had some children, I built a house. And after that, I said, well, I need something to bring me down again, to make me quiet. And then I discovered my old pipes. So I started again with pipe smoking. This was in the year 2003. And sometimes afterwards, I wanted to make my own pipes, but
Please go ahead. Stop, please. Stop, please. Traduce. I want me to translate it. Okay. Yeah. Lo que comenté es que después de que ya pasó ese tiempo de los 14 años de adolescente empezando a fumar, después tuvo que dejar la pipa y toda la afición al tabaco por sus estudios, ya por los estudios profesionales. Entonces, el ajetreo del día a día lo mantenía demasiado ocupado y no tenía tiempo ya no se podía dedicar a darse un tiempo para disfrutar realmente la pipa. ¿Dijo que estudió biología, Carlos? Ajá, después de eso, él terminó la carrera de biología, él es biólogo, y después ya se casó, tuvo su familia, tuvo sus hijos, y recién hasta el 2003 fue cuando ya tenía su casa comprada, ya tenía su vida hecha, y quería algo para él nuevamente. Entonces retomó lo de la pipa a partir del 2003, y ya en lo que estaba terminando era que a partir de que regresó a la pipa, él siempre se le metió la idea de hacer sus propias pipas. Okay, go ahead. Okay. You were saying that you wanted to do your own pipes. Yes, and because I discovered when I started pipe smoking again, that there were people building pipes on their own, and they didn't smoke any factory pipes, because as a young guy, I was smoking only factory pipes because I couldn't afford any handmade pipes. And so I wanted to try building a pipe. I bought a piece of briar. I bought, I really bought a pipe kit. Many people start by buying a pipe kit and then just trying to get along with that. And I did that, and to my surprise, it worked quite well. And my third pipe, because I showed my pipes on the internet, and and my third pipe was causing quite a lot of attention. And all of a sudden, pipe makers started to connect me. So I'll make a break now. Okay, just a question before I translate what you just said. That pipe kit is the one that gives you the block and the steam, and it's already there? Right. Okay, so let me translate. Okay, let me translate it. Entonces comenta que ya que regresó a la pipa, empezó a fumar nuevamente, pues poco a poco se fue dando cuenta que había gente que ya no fumaba las pipas hechas en serie o hechas en fábrica, que ya fumaban pipas hechas por ellos mismos o de algún artesano, y que eso le causó mucha curiosidad porque antes en su juventud, cuando él empezó a fumar pipa, pues no tenía los medios para costearse una pipa de artesano. Entonces, por eso fumaba pipas en serie o producidas en serie. Entonces, eso fue lo que le llevó a conseguir un kit de pipa, de esos que te venden el bloque, ya con la boquilla ya insertada y que ya están perforadas. Y bueno, empezó a trabajar con eso, se hizo sus 2 primeras pipas, y a la tercera pipa que hizo, ya le salió mucho mejor y empezó a llamar la atención de la gente que lo veía fumar esa pipa. Go ahead, thanks. Okay. How many time? ¿Cuánto tiempo hace que comenzó a hacer pipas? How long did you start making pipes? Back in 2003 or it was later? It was later. I made my first pipe in 2009. 2009. Right. And after I made my third pipe, it was quite a twisted, bent pipe. And I can show it to you in a second. And pipe makers started to connect me and asked me if I would stay with making pipes. And so I got to know Roger Wallenstein, and I got to know Jürgen Nielsen and all the other guys. And it was like
1.5 years later, I was in Chicago for the first time. Okay. To show my pipes to the public. And well, after Chicago, all my pipes were sold. And I had a dealer, a pipe dealer, and my prices went up and up and up. And that's basically a long story short. Okay, and how long was that of Chicago, that event? It was in 2011. Okay, and the pipe that you mentioned that was like twisted, you mean it was bent or twisted? No, it was twisted. I'll show it to you. I have a picture of it here, and I can show it to you. Okay, meanwhile I'm going to be translating. Yeah. Lo que comenta es que, bueno, él ya, la primera pipa que hizo fue una pipa que no solamente era un bend, sino aparte estaba torcida. Entonces, de hecho, está buscando la foto para mostrarla. Pero bueno, esa fue una de las primeras pipas que hizo, que llamó mucho la atención. Y comenta que empezó a conocer, gracias a los diseños que él tenía, empezó a conocer a varios artesanos. Mencionó algunos que seguro Carlos sí los conoce, y hasta me olvidé el nombre. Pero esos artesanos lo invitaron y lo llevaron a Chicago. Entonces en Chicago empezó a mostrar sus pipas, empezaron a llamar mucho la atención sus diseños, y entonces se empezó a elevar mucho el precio de sus pipas. Y pues básicamente eso fue lo que comentó. Lo que yo le pregunté era, no le había entendido bien si la pipa había sido una pipa muy curva o era una pipa que estaba torcida. Lo que menciona es que la pipa está torcida. Aparte de curva, es torcida. Okay, go ahead, Steffen. Okay. I have here the picture of my third pipe. Okay, esa es la tercer pipa. Ah, now I see what you mean by twisted. Right, and this began to be my trademark, making pipes like this. And yeah, people like these crazy twisted pipes. I call them mushrooms. Okay, can you show it again, please, so that I can comment it in Spanish? Okay, lo que comenta es que esa fue su tercer pipa. Entonces, si observan, está torcida. No es una pipa completamente recta o simétrica, es torcida. Entonces, comenta que a partir de esa pipa, de esa tercer pipa, lo empezaron a llamar la atención a la gente, y ese tipo de diseños se convirtió en su sello de casa. Y él dice que son piezas parecidas o que asemejan a hongos. Thanks, Steffen. You can continue. Or, no sé si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer. Adelante, Jorge. Sí, un gusto, Steffen. Cuando vi tus pipas, me recordaron las líneas, el diseño, al movimiento de los gusanos. Y ahora escuché que estudiaste biología. Entonces quería saber si el diseño, las líneas de las pipas, tienen algo que ver con la biología o particularmente con los gusanos, ¿no? Okay, what Jorge is asking, he has a quite nice question. He says that when he first saw your pipes or your work, he visualized those pipes, the lines of your pipes, similar to the movement of a worm. So now, as he is understanding, you are a biologist. Yeah. So he wants to know if you got inspired by nature or by worms or by anything within nature or related to your career, which inspires you to have those lines into pipes. Yes, it's very often inspired by nature. There are books on art forms in nature, which is a German biologist, Ernst Haeckel, who published on art forms in nature. And I like that book very much. And a lot of inspiration came from that book.
But there's also another reason. I will tell you that if you want to translate Okay. in the next. Can you repeat the name of the author, the biologist? Ernst Haeckel. Ernst Haeckel? Haeckel. Okay. Eckler. Which is a German name. I'm sorry. Don't worry. Eckler. Gracias, Francisco. Bueno, este autor que menciona Francisco, de hecho, Jorge comenta que sí, que mucho de su trabajo está inspirado en la naturaleza, no solo en gusanos, sino en la naturaleza en general, y este autor que mencionó tiene varios libros, y de hecho, él se basa mucho en la fotografía, en los trabajos de este biólogo, para sacar inspiración para sus obras. Go ahead. Okay. The other thing inspiring me is I am a synesthete, which is a person who is whose senses are in some way, science does not know in what way, are connected. So if I see a line, I also hear a sound. I have in my head, if you show me a triangle, it's always yellow. When I was a kid, the days of the week had distinct colors for me. The name Monday was blue. Tuesday was yellow. Wednesday was red. Thursday was brown. Friday was green. Saturday was black, and Sunday was gray. So this is something like 5% of all the people in the world have. And for me, it means when I create, when I take a photograph, the lines, they sound to me. When I make a pipe, the pipe has a sound for me and a color. And it's different from the color I give the pipe with pipe stain. So for me, making a pipe or creating something is a very holistic, all-body experience. And if there's harmony in this experience, the pipe is good or the photograph is good. But it's hard to explain to other people how this works if you don't feel it yourself. Ok. Lo que comenta es parte de la respuesta que te da Jorge. Es también, él tiene una condición médica, no sé cómo se llama, no sé cómo traducirla, pero básicamente lo explicó, es él las formas y las palabras, su cerebro las asocia con otras cosas y de inmediato es una reacción natural. Por ejemplo, si le dices un triángulo, o si él ve un triángulo, para él los triángulos son amarillos, entonces él lo percibe de esa forma, como un color amarillo. Algunas formas, cuando él ve una forma en una pipa o ve una escena que puede fotografiar, esas formas que ve, para él, su cerebro las percibe como sonido. Entonces, también, por ejemplo, los días de la semana, si alguien le pronuncia el día de la semana, él lo asocia con un color. O sea, para él, por ejemplo, los lunes son azules, los sábados son negros. Entonces, eso es lo que su cerebro percibe. Entonces, toda esa conjunción de cosas hace que tenga influencia a la hora de hacer una pipa. Y son bonitas pipas. Sí. Si no, no las pondría en el Pipa Club Rosario. Sí, muy lindo. Sí. Bueno, ahora es también, por lo que él comenta, bueno, yo así lo entiendo, o sea, la pipa no solamente es algo que se le ocurrió en la cabeza, sino es parte de toda esa experiencia que su condición médica le hace sentir. Entonces, cuando él ve una línea, pues empieza a escuchar y empieza a sentir, o cuando él escucha algo, empieza a ver colores, y eso es lo que trata de plasmar en la pipa. ¿Los tiros son todos rectos o tiene algún tiro curvo de alguna pipa que vi difícil de hacer recta? Okay. He's asking if the drill in the shank
if they are all just a line, a straight line, or if they are curved in a way. First of all, I would tell you that I think you're doing a great job as an interpreter. The last section was really difficult, but I think you did a really, really good job on that. Regarding that question, I drill straight holes. It's not curved holes. I know very little pipe makers who drill curved holes or draft holes. This is very difficult. It's a machine, and it limits what you do just as much if you do a straight drilling or a curved drilling, doesn't matter. You're limited to some extent. So in any case, you have a problem how to connect the tobacco chamber and the stem of the pipe in a smooth way. And you have to solve that problem as a pipe maker. And it doesn't matter if you take a curved or a straight drill. So there's a solution for both ways, and both work very well. Ok, comenta que, bueno, él personalmente utiliza mucho la perforación recta, no hace perforaciones curvas. Conoce muy poca gente o muy pocos artesanos que puedan hacer esa perforación curva. De cualquier forma, lo que comenta es que de cualquier forma es un trabajo difícil hacer la perforación, no tanto por la perforación en sí, sino hacer que coincida la perforación del caño con la perforación de la boquilla, para poder tener un tiro fluido y que puedas fumarla bien. Que para él esa es parte importante o muy importante a la hora de la construcción de la pipa. Que no importa si la perforación es curva o si es recta, a la hora de hacer match estas dos piezas, entonces esa parte es la que te debe importar, hacer coincidir esas perforaciones. Ok, ahí mandé una foto yo, porque la pregunta está concretamente sobre esa pipa que mandé la foto. Si en algún momento después la podés abrir y mostrársela para... Sí, para ¿me ayudas, Alberto? Porque... ¿A dónde la mandó? La puse en el chat. Ok, la veo. No, no está. Yo no la veo. No, no está. Well, he wants to show you a picture of one of your pipes because the question he did was because of that picture. Ah, no, espera. Perdón. Me enviaste a mí, Jorge. La mandé a Emilio, sí, ahí va. A mí Ya estoy. Después te dejé una pregunta y Carlos Turrubiarte ahí en el chat tuyo privado. Sí, de hecho la estoy leyendo. Y bueno, después no hay ningún apuro. Well, meanwhile, Alberto shows the picture. Emilio Domit, who is also in here, has another question. He asks, what is the shape that you like the most? And which is the school that you follow the most? English, Italian, Danish? In fact, I know the pipe, yeah. Yeah, I will, if it's okay, I will answer the question Yes. First, and then we go back to the picture. We go back to the picture. The style I do, I was very lucky because in Germany, when I started making pipes, we had some people who were very avant-garde. And we started to make a new style of our own. And this style, I was lucky to be able to co-found, is now called New German Pipe Making in the US, for instance. Sí, comenta que, bueno, hay muchos estilos en los que obviamente se van basando, pero con el tiempo él fue uno de los cofundadores de un estilo propio de los alemanes, que es el... What's the name of the style again, please? Excuse me? What's the name of the style, the German style? New German Pipe Making. Ah, ok.
Se llama Nueva Escuela Alemana de Hechura de Pipa. And well, also he has another question. It was mixed with the first one. Talking about picture. Excuse me, ¿en la escuela está Manfred Hortig? ¿Está en la misma escuela? Yes, yes. Sí. Manfred Hortig is a very good friend of mine, and we. Right. Tengo una pipa Church Garden de Manfred. Yeah, yeah. And Manfred is also one of the adepts of new German pipe style. Also we think alike in many things, and also in pipe design. Comenta que este artesano también sigue la misma corriente y tienen pensamientos y formas de ver el trabajo muy similares. Totalmente diferente, Manfred Hortig, totalmente diferente. Dile que Manfred no habló con nosotros porque me explicó que su internet es pobre, porque él es pobre y no tiene buena internet para hacer una charla con nosotros. Si no la hubiera hecho. He's saying that he invited Manfred to have a talk with us also, but Manfred refused because of his bad internet signal. Mm-hmm. Okay. Yeah. Well, Emilio was also. Go ahead. Many pipe makers are like a little bit. Well, they're not as outgoing as many pipe smokers would like them to be. Pipe making is something quiet. People do to recreate and to calm down. That's pipe making, for me at least. Ok. Comenta que también en parte pudo ser que los artesanos no son tan extrovertidos como nosotros, como fans quisiéramos, que ellos son más reservados, les gusta hacer más introspección a la hora de estar construyendo sus pipas, entonces es algo muy, muy personal y no siempre son tan extrovertidos como para socializar Manfred, como nosotros quisiéramos. Antes que hablar con nosotros, Manfred quiere ir a pasear en velero. Tiene un velero. Todos los años lo repara y todos los años sale a navegar con el velero. Eso es lo que le pasa a Manfred. Carlos is commenting that Manfred prefers, he rather have a trip on his boat instead of being talking with us. But I guess it's part of what you were saying, that it's like a very personal, very of your own. Yeah. They're not very outgoing, and you said it, they're not extroverts. Yeah. And well, the other question of Emilio was about pictures, about photography. What is the orientation that your work is focused on? Yes, with the pipe. Could I see the picture again? Maybe I could explain well. Okay. ¿Puedes mostrar la foto de nuevo, Alberto? Tiene 2 años esa pipa. It is basically ¿Por dónde va el tiro de esa pipa, por favor? No. Se centra en el fondo, se va desde el hornillo y desde la caña. Manfred las hace peor todavía. Sale de abajo del hornillo, no al costado. Claro, sale de abajo. Las une abajo de todo. Ya. Manfred las hace igual. Qué puntería, ¿eh? Go ahead, Stephen. Okay. I created this pipe by thinking a pipe backwards from the other side. Imagine the tobacco chamber being the stem of the pipe or the shank of the pipe, and the part where the stem is connected to would be like the pipe's head. And I just turned that around.
And I told myself, what would be if I broadened the tenon hole? What if I broadened this to the size of a tobacco chamber? And I made a reverse calabash like Mikhail Revyagin, for instance. And this works fantastic. You just have to think the pipe backwards and you know how the drilling goes. Ok. Alberto, ¿puedes mostrar nuevamente la foto para explicar lo que estaba comentando? Ahí lo que él comenta es que cuando él hizo esa pipa, o sea, la perforación es como tú te la imaginas, Jorge, es así, digamos en B, ¿no? Pero que la pipa está hecha pensando que realmente la parte que conecta con la boquilla, originalmente era la cazoleta. Y la parte que es ahí se ve como la cazoleta, es donde debería de ir la boquilla. Pero que para él, a él se le ocurrió hacerla al revés. Entonces terminó haciendo una especie de reverse calabash, pero al revés. La parte, o sea, el diseño de la pipa está hecha para que se vea que tú te estás fumando la pipa al revés, que insertaste la boquilla en la cazoleta y que donde estás poniendo el tabaco es la caña, para que haga el efecto de que te la estás fumando al revés. Se ve, ahora que lo dijo se ve claramente la idea, muy bueno, sí. Carlos, pregúntale si esta pipa tiene más de 2 años ya. This pipe is like 2 years old or more. It's older. It's I think it's almost 7 or 8 years old. Tiene como 7 o 8 años que la hizo. I think it's from 2013. Del 2013. Y, well, Emilio's question was more focused on your pictures, on your photography work. Okay. Like, what is the style that you have when taking a picture? Okay, it's a mixture of a portraiture and documentary photographer. I am usually I'm taking candid portraits, which means the person does not realize he or she is photographed at that moment. But I've shown them the camera before, and I'm there taking picture, but they forget about me. And when they're doing something they really are passionate about, or if they're having a really great conversation, they forget all about me and the person begins to shine from within. I think every person is beautiful and every person is a good model for photography, but you have to catch them when they are not looking at you. The essence of their own. Ok, lo que comenta Emilio es que a él le gusta mucho la fotografía de, por ejemplo, retratos y también la fotografía documental. Y en cuanto a fotografía de retratos se refiere, lo que le gusta es tomar a la esencia de la persona, tomarle la foto cuando la persona no sabe que le estás tomando una foto. Entonces, a pesar de que cuando les toma la foto, él les muestra a la cámara para hacerles saber que los va a fotografiar, no es como que les pida hacer una pose, sino más bien solamente ellos saben que él está allí con una cámara, él no los molesta para nada y deja que sigan con lo que están haciendo, y conforme pasa el tiempo empieza a fotografiarlos para capturar la esencia. Lo que le llama la atención es que capturar la belleza de las personas, la esencia de ese momento, y no que sea algo fabricado. Perfecto. So, Muchas gracias. if you, for instance, look at her, she doesn't realize she's being photographed, as well as she doesn't. And but
before this, they saw me walking around with the camera, and I talked to them about photography and taking portraits. And well, they forgot about me, and I took their picture, and they're happy with it because I presented to them. Ok, comenta que esas fotografías que mostró, por ejemplo, él cuando es en el lugar donde estaban estas chicas, ellas ya lo habían visto a él con la cámara y de alguna forma él se presentó, pero se fue, siguió caminando y después de un rato, cuando las chicas ya habían olvidado que él estaba por ahí, en ese momento él las fotografió. Es decir, ellas nunca se dieron cuenta que él les había tomado la foto. Posterior a que ya les había tomado la foto, fue cuando ya él se acercó nuevamente para mostrarles la foto, porque tenía que avisarles, porque también esas fotos iban a ser publicadas. Entonces, con esto, pues, las chicas quedaron fascinadas con el resultado y, bueno, dieron su aprobación para que pudieran publicarlas. Perfecto, muchas gracias. Ahí, Carlos, ¿hay algún motivo por el que sean las fotografías en blanco y negro? Alberto is asking if there is any special reason for black and white pictures and not color. Yes, there is, because if you photograph in black and white, it's almost like doing a graphic novel. It's almost like some really, yeah, like a graphic novel. And you're expressing with the lines and the light and the light and the dark. You're expressing very many feelings and emotions in a photograph. It's a dramatic effect. Like, for instance, if you take this young man who's really just black and white. I don't know if you can see this. It's a kind of dramatic effect which brings out the personality of the person I photograph. I very often photograph in color too, but in this exhibition, I concentrated on black and white, on the basics. And this is what I do with pipes as well. I go back to basics, and it's like if you do drawings and you just take one line and develop your painting from that line. This is what I do with pipes. I take one line, one idea of a line, and I develop the pipe from that. Okay, let me translate that. Yeah. Responde que sí, trabaja mucho con blanco y negro. También ha hecho fotografías a color, pero ahorita está con blanco y negro y le gusta mucho hacerlo en blanco y negro porque es como hacer una novela gráfica. Y en cierta forma el jugar con las luces y con las sombras le da un efecto dramático a las fotos. De hecho, la foto que mostró de esta persona o de este hombre recostado y con el efecto de la luz, pues da un efecto muy dramático. Y también él comenta que este juego de luces con la fotografía blanco y negro es regresar a algo muy básico que realza la personalidad de la persona que le estás tomando la foto. Entonces, para él, en cierta forma, el tomar una fotografía en blanco y negro realza las emociones, realza el momento en el que la fotografía fue tomada. Y, ¿qué más comentó? Se me está olvidando algo. Bueno, ya recordé. Y esta forma básica de tomar fotografía en blanco y negro y de ser muy creativo, también lo lleva a la pipa. Porque dice que es como hacer un dibujo y de hacerlo de forma muy básica. Tú trazas una línea y a partir de esa línea, tu imaginación te va llevando a construir algo que puede ser muy bello. Y él hace eso mismo en la construcción de pipas. Solamente traza una línea y trata de llevar a cabo, de desarrollar la idea que en ese momento él visualiza y siente y plasmarla en una pipa a partir de un trazo de una línea. Okay, adelante, Jorge. tenemos a Jorge y a Francisco. Sí, dos preguntas tengo. Primero, una felicitación por esa foto del señor pensando, que es increíble, me encantó. Y las preguntas son, ¿ha hecho alguna práctica en fotografía analógica? Si revela y hace todo el proceso.
Y la otra es si para hacer los retratos usa teleobjetivo para obtener una más frescura en las fotos. Ok. ¿La primera cuál era? La primera, el elogio a la foto del pensador. He wants to congratulate you because of the picture of that man, the thinking man that you just showed. Oh, thank you. Increíble, increíble. He wonders if when you take the picture, you use a lens, or what kind of lens do you use so that you don't get... I used the 35 millimeter lens. ¿Cuánto? 35 milímetros. A 35 millimeter lens. So I was maybe 1.5 meters away from him. But it was yeah. 35 milímetros, y esa foto la tomó a 1,5 metros de distancia. Ya. Y la otra es si había hecho algo con fotografía analógica. Okay. Go ahead, Stephen. You were going to comment something. Yes, it's. I think I heard him say it was, or it's very similar to analog photography, right? Well, it's another question that he has. If you work with analog photography, if you reveal and all that stuff. Yeah, I have worked with, of course, when I started photography, there was no digital photography. I started out as an analog photographer, and I have been photographing like for 40 years now, and I still treat photographs as if they were analog material. I developed the black and whites as I would in the darkroom myself. Okay, comenta que sí, que de hecho él cuando inició, en ese entonces no había fotografía digital. Entonces sí ha trabajado así, y de hecho a él le gusta mucho, y muchas de las fotografías que están ahí, bueno, fueron reveladas así en cuarto oscuro, que a él le gusta mucho trabajar en cuarto oscuro. Gracias. Gracias. Where are you? Is that like I forgot the name of the place where you show your work? This gallery. I am the exhibition place at the forum, as we call it, and I please excuse that we had some disturbances because we also had a concert at this place. It's a creative place where people meet and they make music, they meet, they look at the pictures and all that stuff. And basically I had to be here, but I didn't want to like say, no, I don't have the time for the interview. So I said, let's give it a shot. Let's try to do everything together. And maybe you just saw a little bit live performance of creative Germans. It's a chaos. Thanks. Le preguntaba que dónde estaba, porque en un principio yo pensé que estaba en su casa, pero ya después me di cuenta que no, que está como en alguna especie de galería. Y comenté que sí, de hecho, está en una galería. Los trabajos que se ven ahí colgados son trabajos de él, porque están haciendo una exposición de su trabajo. Y bueno, también se disculpa porque en el lugar donde está, pues él menciona que está teniendo muchas interrupciones. Por eso hemos visto a gente que entra y sale en cámara, y que de hecho en ese lugar están llevando a cabo un evento también musical. Hay una banda ahí de música alemana, y bueno, comenta que tal vez en un rato nos muestre un poco del caos que puede causar una banda alemana. What kind of music are they playing? Are they playing? It was a guitar trio called Quattro Sur. Like classic guitar? Classic guitar, and the name of the trio is, if you translate it to German, as I understand it, it's like Pictures of the South. Quattro Sur. Ok. Comenta que es una banda bueno, es un trío de guitarra clásica, y el nombre del trío es Quattro Sur. Francisco, adelante.
you have a very classical form of taking pictures, no? 35 millimeters, black and white. But I was thinking, I think geometry is very important for you, no? When you said something about Ernest Henkel, no, it's very geometric, everything he does his work. And also your pictures, well, a very good picture must have more geometric things than, for example, colors, no? Photography is more like architecture, art, than the pictorial one, no? That's what I think about photography. And I think that also is the same you do with pipes, no? Right, thank you very much. Thank you very much. Let me try and translate what I was saying. Yeah. Le estaba diciendo que él tiene una forma muy clásica de tomar fotografías. La fotografía es más un arte gráfico que un arte pictórico, ¿no? Entonces la distribución geométrica de los objetos es muy importante en la fotografía. Y si ustedes checan a Ernest Henkel, que es el autor que él mencionó hace rato, que por cierto no son fotos, eran dibujos que hacía sobre la naturaleza, también son como muy geométricos, ¿no? Entonces yo le decía que es un poco lo que veía yo, que eso mismo hacían las pipas. Ya, I just finished. Now you can answer. Thank you. Thank you very much for that. And as in pipe making, I try to take both extremes also in photography. So today I have an exhibition of black and white photos, but I also did work that was not graphical at all and included only color. And it's like light. Okay, oof. Something like that. And it helps me to separate colors from black and white and to tell different stories, because photography is all emotion. It's all emotion. Comenta que sí, él trabaja con la fotografía blanco y negro, pero también ha trabajado eso mismo que él plasma en la fotografía, también intenta plasmarlo en la pipa. Y, por ejemplo, los trabajos que estaba mostrando hechos a color, no es como tal la fotografía el objeto a color, sino lo que trata de transmitir es el color, lo que el color dice, lo que el color transmite, que eso es también parte de lo que trata de que su trabajo refleje, las emociones, las formas, los colores, y eso lo lleva tanto a nivel de la fotografía como a nivel de la pipa. Okay. Ahí, Carlos, sería una pregunta de cómo deciden los colores para las pipas y si tiene pipas que sean en blanco y negro o pipas que solamente utilicen negros. He's asking about what you were commenting on colors and black and white. If talking about pipe making, how do you get to choose a color, a specific color or termination for a pipe? And if you have tried working with black and white in pipe making? Yes, I did. And I don't have the picture here, but I have several pipes in a lacquer technique, which is Japanese. And I did several in black and white, and it looks amazing. I can send a picture to Carlos and he can present it at your next meeting, maybe.
We can have Alberto to look for one. Alberto comenta que sí lo ha hecho, tiene fotografías, no sé si estén en su Facebook o en su Instagram, ¿Sí, en eso? pero dice que tiene fotografías de pipas que ha hecho en blanco y negro, usando técnicas, básicamente es laca, pero son técnicas japonesas. Entonces está comentando que posiblemente nos mande una foto para que podamos verla después en otra charla. Pero si encuentras una, he's looking for in your Okay. Facebook and Instagram. Until he finds it, what I could relate to very much was classical pipes are for me like photographing in black and white. And my other pipes are very expressionative, very colorful, if you want. Ok. En su forma de ver las cosas o de tratar de transmitir o para que entendamos un poco lo que él intenta transmitir, una pipa clásica sería como una fotografía en blanco y negro. Para él, así es como lo ve. Él ve una foto en blanco y negro, ve una pipa y es muy similar el sentimiento. Y una pipa de las otras raras que están torcidas y tienen otras formas, es la sensación que él le da los colores. Entonces es lo que transmiten los colores, ese atrevimiento o esas formas raras. Ese sentimiento que te da ver esa pipa es lo que él intenta expresar con los colores. This is a bog oak pipe, which is an oak wood which has been in a swamp for 6,000 to 10,000 years. And after that, it's very good for smoking. It's like a meerschaum pipe, for instance. In fact, I'm smoking one of those. Right, good, yeah. Comenta que esa es una pipa de morta y nos daba un poquito para los que no sabemos qué es la morta, nos daba un poquito de explicación, que es es madera de roble que básicamente cayó en algún arroyo, en un lago, en un río, y se quedó ahí sumergida durante miles de años, cientos o miles de años, hasta 6,000 años, y hizo como un proceso de fosilización, como fósil, pero dentro del agua. Entonces cuando la extraen, esa madera se vuelve muy dura, pero es muy ligera como la espuma de mar, y es muy ligera para fumar también, y fuma bien. Adelante, Jorge. Sí, si no entendí mal, él hizo una pipa para un aniversario de Mondrian. Y quisiera saber si esa pipa es funcional o no. He is asking about the pipe that you made for that anniversary that he just mentioned. And he wants to know if you can actually smoke in that pipe. Yeah. It was the first pipe actually to be in a museum. Also, a pipe of mine being in a museum. It was in a Dutch museum for a year when they celebrated the year of Mondrian. Then I got it back, and a few months later, they asked if they can have it for permanent. So they bought it from me, and now it's in the pipe museum in, well, the town is called Dordrecht, which is a Netherlands town. And the pipe is actually fully smokable. It's fully functionable, but I'm quite sure they will never smoke it. It's an art piece. It functions, but it will not be smoked, I think. Is that pipe? No, it's not that pipe. It's a pipe that looks like a Mondrian painting. It's in green, in blue, in yellow and red. And it's very, with many rectangular bends in it. Ok. Bueno, comenta que sí, la pipa que tú mencionas, Jorge, es funcional, es completamente funcional, se puede fumar,
Pero esa pipa fue de hecho la primera pipa que estuvo en un museo, la primera pipa de él que estuvo en un museo. Y esa pipa estuvo exhibida por más o menos un año. Y después de ese año el museo le regresó la pipa. Entonces él se quedó con esa pipa por unos meses y un par de meses después el mismo museo lo contactó porque querían quedarse con la pipa ya de forma permanente. Entonces ellos le compraron la pipa y se la llevaron y se quedó exhibida en el museo. Y esa pipa, a pesar de ser perfectamente funcional, él está completamente seguro de que nunca la van a fumar, pero sí se podría. Okay, and talking about materials, well, we were watching mortar pipe or wood pipe. Do you like to work on that material more than on briar, or you prefer briar, or you prefer other materials, other kind of woods? Actually, I prefer briar for over around 90% of my pipes. It's briar because if you see it from a craftsman point of view, you're best at materials you work with often. So I feel very comfortable with briar, and I feel very comfortable with ebonite, but I also use like mortar pipes or mortar wood and acrylic stems, but it's not as easy for me to work with because I work with briar and ebonite most of the time. It's just a new material that you're not as used to. If you take someone like, for instance, Uwe Meyer or Manfred Hortig, they work with acrylic all the time, so they're very good at working with acrylic. And that's the reason what you're used to, you're good at. Okay. Yo le preguntaba si prefería trabajar con morta o con brezo. Briar is brezo en Spanish. O si prefería trabajar con otro tipo de maderas alternativas. Entonces lo que él comenta es que él prefiere trabajar con brezo, le gusta la morta, le gusta el acrílico, pero prefiere trabajar con brezo y con ebonita, porque es un material al que él está más acostumbrado. Él comenta que todo artesano se va a sentir siempre más cómodo y le va a gustar más trabajar con materiales a los que él está acostumbrado. Entonces es por eso que su preferencia es hacia el brezo, además de que más del 80%, casi el 90% del trabajo que él hace es en brezo. And well, talking about the briar, the shape of the briar. When you get the block of briar, you first, I don't know, but I imagine it is quite difficult to know if when you are sanding or cutting, what the lines of the flame is going to be, if there is going to be eyes instead of lines. Do you look for that before making the shape, or you just get like discovering within the process? I look for the grain, and what I learned very soon when starting to make pipes was to read the block, to like not only guess but like knowing how the grain will run in the block, and which is maybe the reason for that is I'm a biologist and I know a little bit about plants, and I know how they function, and according to this function the grain has to go in a certain direction, and I know that. Ok, lo que le preguntaba es, a la hora de trabajar el brezo, específicamente el brezo, ¿cómo es que lo hace? Si toma el taco y solamente lo va lijando y cortando y viendo qué es lo que sale, y en función de eso el veteado que aparece pues, le va dando forma, o si toma el taco de brezo y trata de descubrir cómo está la veta para ir dándole la forma a la pipa en dirección a la veta.
Entonces lo que él comenta es que es como una especie de las dos cosas, pero principalmente él por su formación de biólogo entiende cómo funciona la planta o las maderas, entonces ya más o menos visualiza en qué dirección va a ir el grano o la veta. Entonces él visualiza y trata de encontrar y seguir el veteado, y así es como trabaja el brezo o el ojo de perdiz, lo que en ese momento él quiera trabajar. And talking about the ebonite, why do you prefer ebonite? Well, you are used to working with ebonite, but is there something you have more preference for it than acrylic, softness or? Well, I mainly sell to international collectors, and to their standards, they ask for ebonite. I'm very honest with that. For me, for my pipes, I personally prefer, yeah, right. I personally prefer acrylic because it's much easier to keep clean. Ebonite, you have to pay very much attention to. And I accept that collectors like to do that. I also accept that acrylic and ebonite are different, what their kind of blackness is. If you take an acrylic, it's more like a bluish black. And if you take an ebonite, it's a brownish black. So it's a more lustrous black. It's a deeper, nicer color. And so people demand it, and it's easy to work with. So here I go. I was muted. Le preguntaba sobre su preferencia por la ebonita, por qué particularmente le gustaba trabajar con ebonita. Si era por alguna condición de la suavidad de la ebonita sobre el acrílico, o por qué trabajaba más con eso que con acrílico. Entonces la respuesta fue que de hecho a él le gusta trabajar con el acrílico. A él, sus trabajos personales, para él los prefieren acrílico, pero las pipas que él hace mayormente son para el coleccionista fuera de Alemania, o bueno, internacional. Y el coleccionista tiene una preferencia hacia la ebonita, porque es más suave, porque es un material más vistoso. Y también comentaba que por ejemplo, en el negro de una boquilla, cuando el material es acrílico, ese negro es un negro azulado. Y el negro de la bonita es como un negro marrón, más café. Entonces es un negro más profundo, más llamativo y más bonito, y posiblemente por eso le gusta más al coleccionista. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer. Aquí está la pipa, ¿sería esta? Es la que subió Jorge. Alberto is asking if that is the pipe that is shown in the museum. That's correct. That's the Mondrian pipe, yes. So there are several pieces, right? Yes, you can disconnect and reconnect all of them, all of the pieces, and the blue barrel-like base can be opened because it's a reverse calabash. Ok. Sí, le preguntaba si se puede desarmar esta pipa por completo. Que sí, cada una de las partes que tiene se pueden desarmar, y que la parte azul que está abajo también puede funcionar como una reverse calabash. La que está abajo de la cazoleta. Esa. Yeah, right. And how many pipes a year do you do? No te escucho, creo. Bueno, le preguntaba que cuántas pipas al año produce. How many pipes a year do you produce? Okay. I used to make like 60
80 pipes, but more in the region of 60 pipes. Ok, cuenta que más o menos entre 60 y 80, pero bueno, más, si sacara el promedio, serían más alrededor de 60 pipas por año. Adelante, Elías. Muy bien, me gusta los diseños que está haciendo, que hace. Me llamó la atención la pipa que tiene la forma de un hacha, me gustó mucho. Y me gustó esa que parecen Legos, esas pipas están muy padres, me gustó mucho. De hecho, yo no estoy entrado mucho a la pipa, yo estoy entrado mucho al puro, al mundo del habano, al puro. Pero estos diseños que usted hizo y que usted hace, me gustaron muchísimo, tanto que sí está como para llevarlos al museo y que jamás se, se deshagan de ese lugar. De hecho, me gustó mucho la pipa que tiene como forma de Legos, pero más me gustó el que tiene la forma de hacha. ¿Qué le inspira a usted en hacer esas pipas? ¿O cómo las ilustra desde el principio hasta que acaba el diseño? Okay. He's saying that he likes a lot of your work. He loves the pipe that is being shown in the museum, and also he makes a reference that pipe seems like Legos. Yeah. Also, he says that one of the pipes that was shown previously that he loved was one that has what is like an axe, and it's a black one that Alberto shown before. ¿Tienes la pipa negra que parece como hacha, Alberto? Well, he congratulates you because of your work. And also, ¿me repites nuevamente la pregunta? Se me fue. ¿Qué es lo que le inspira a usted en hacer este tipo de diseños? Esos diseños de las pipas como forma, porque cada uno yo les encuentro cada forma. Por ejemplo, hacha o Legos, incluso un mouse de computadora. Y me gustan los diseños. Okay, ya recordé. So he's asking, how did you get the inspiration for creating these shapes? This one that for him is like an axe. The one that for him is like a Lego, and there is another one that is like a mouse. So he wants to know, how did you get that inspiration when you have the block? Yeah. You see the lines until you have the final result. Right. I have an idea. I sketch it on my sketch block, and then I look for a suitable block for it. And in this case, I think both pipes he mentioned are the inspiration comes from fishes. The axe fish, or the axe pipe, is actually like a tropical fish called a scalar, and the mouse pipe is a very stubby jumping fish. Ok. Comenta que, bueno, me adelanto un poquito, dice que esta pipa es más inspirada en un pez saltando, en la forma que tendría un pez saltando. La otra pipa que parece un hacha es inspirada en un pez que no sé cómo se diga en español, pero es un pez que le llama escalar. Y esa pipa tiene la forma de ese pez. Entonces, lo que él comenta es que cuando él tiene una idea, traza la línea en un blog que tiene, en un cuaderno, y entonces a partir de esa línea empieza a hacer su diseño. Y una vez que tiene el diseño, que tiene la idea, entonces busca un bloque de brezo, un taco de brezo, que se preste para hacer esa forma. Es decir, primero hace el diseño y ya que tiene el diseño, busca el material que le pueda ayudar a plasmar esa figura o esa forma. Así es como él hace su trabajo. Muchas felicidades, señor Mirror, y espero que haga muchos diseños más como estos. He sends his congrats to you, and he wishes you are with us for more time. I mean, lifetime, so that we can keep on enjoying of all your designs.
Thank you very much. I appreciate that very much. Thank you. ¿Esta qué forma se vería? Alberto says that pipe is like chilies. He's wondering what's the shape of that, or where you got the inspiration from that. Yeah. Okay. I wanted to do something like, as you said, a Lego pipe. And so I wanted a pipe you can construct and deconstruct. The inspiration comes from a crab, and actually from when I finished it, I said it looks like a Godzilla crab. So because the pipe, as you've shown it here, is not finished yet. I still have the finished pipe with me at home because I said I won't sell it. I'll keep that one to myself. And it's like a crab walking, you know. Okay. Comenta que es bueno, yo le añadí lo de que dijiste que parecen chiles, pero Sí. no parecen chiles. Lo que comenta es que esa pipa, que de hecho no la ha terminado, y la foto que tú mostraste es de la pipa aún no terminada, sigue trabajando en ella, y está inspirada en un cangrejo, en la forma en la que un cangrejo camina o mueve las tenazas al caminar. Entonces, esa pipa, por lo que le entendí, es una pipa que se puede desarmar. It comes apart, that shape, like that. Okay. Yeah. Se puede desarmar esa pipa y, bueno, asemeja eso, las tenazas de un cangrejo en movimiento, mientras el cangrejo se va desplazando. Y es una pipa que, bueno, él dice que es un cangrejo Godzilla y que es una pipa que no va a vender, que la va a mantener para él. Esa iba a ser la siguiente pregunta, es ¿con cuántas pipas ha terminado quedando él de que no quiere vender, que le gustaron cómo quedaron? When making a pipe, there are some pipes that you as an artisan, you get in love and you decide to keep it and not selling that pipe. How many of those do you have? I have very little pipes that I'm not selling because the reception by the pipe smoker who buys the pipe and uses it or decides to put it in the cabinet for show is part of the creative process. So if a pipe gets used or handled and it will change color and appearance over time, and this is part of the creative process. So most of my pipes, over 95% of my pipes, they just go out, and I'm happy if I can make someone happy with a pipe. Comenta que son muy pocas pipas, el 95% de las pipas que él hace se terminan vendiendo, porque la pipa pues puede ser hecha pensando en que se va a fumar o puede ser hecha pensando en que va a ser una pieza de exhibición en alguna vitrina. Y el que tú toques o manipules o fumes la pipa va a hacer que los materiales vayan cambiando con el tiempo. Entonces eso es parte de la personalidad de la pipa. Y hay personas que quieren mantener esa esencia original de la pipa en una vitrina, y hay quienes pues, quieren darle el uso para el que fue diseñado. Y mientras al comprador le haga feliz la pieza, para él está bien. Entonces, en resumen, es más o menos el 95% de las piezas las termina vendiendo y son muy pocas las que él se queda. Ok. Y de ahí, ¿cuántas personas trabajan o él solo es el que hace todo el trabajo? ¿O hay alguien más que le ayuda a trabajarlas? Do you work by yourself or you have more people working with you in pipe making? Yeah, I'm a single artist worker. I don't have any employees. Solamente él, no tiene nadie más. Y él hablaba hace rato de las pipas en serie. ¿Él ha hecho alguna pipa que le hayan pedido que la reproduzca varias veces o solo son piezas únicas? All your pipes are unique pieces, or have you ever worked with, I mean, for example, a pipe for anniversary of any club? I mean, the same shape, the same pipe, multiple times.
have made a small series of classical oriented pipes for something like that. But I have never been endowed with the responsibility of making the anniversary pipe for a pipe club. Usually my pipes are very individualistic, so they differ a lot. And I think if some pipe club asked me to make a anniversary pipe, I think I would ask them to give me the freedom to choose a shape and make each shape a little bit different, like an individual. So because all members of the pipe club are individuals and they should receive an individual pipe. Ah, thanks. Okay. La respuesta es muy interesante. Sí ha trabajado muy poco en hacer como la misma pipa, la misma forma en serie, pero la mayoría de sus trabajos, 99% de sus trabajos, son piezas únicas. Y no ha tenido todavía como la fortuna o el gusto de que un club se acerque para pedirle que él fabrique la pipa de aniversario de ese club. Si eso sucediera, él está dispuesto a hacer esa pipa como la pipa del año de ese club. La única condición que él le pondría a ese club, y esa es la parte interesante de la respuesta, es que él le pediría como única condición al club que le haga ese encargo, que le dé la libertad de que él escoja la forma de la pipa y que a pesar de que sean pipas muy similares o que sea la misma línea de pipa, poderle dar el toque personal a cada una de las pipas que él va a hacer, porque para él, cada miembro del club es una pieza única, es una personalidad única, y él quisiera plasmar eso en la pipa. Entonces, a pesar de hacer una pipa de aniversario para un club, no sé, 20 piezas, por ejemplo, esas 20 piezas, a pesar de ser muy similares, él le pondría un sello muy característico a cada una de las pipas. Ok. Muy interesante la respuesta a esa, porque dice, estaría muy bien, ¿no? Un club que tuvieras, cada miembro tendría su propia pipa. Sí. So what Alberto agrees, and he's saying also that it would be great because if you make an anniversary pipe for a club, though each pipe could be similar, each pipe also could be different and would have a different personality as the smoker would have. Right, right. That's a good idea, yeah. Y ahí yendo a las preguntas de Jorge, que decía que en la curva, aquí le estoy buscando la forma de por dónde sale el tiro, pero ese sí no lo veo. He's wondering where the drill of the shank is for that pipe. Yeah, it's with this pipe, it's actually magic. I have an idea of how it goes. No, It would go. It is a calabash chamber where the stem comes out. And if you work very carefully, you don't go through the bottom, you just go straight from the calabash chamber to the tobacco chamber. That works, it works. That's what I thought. Comenta que, bueno, para ti, Alberto, la respuesta es magia. Es todo. That's it. No es magia. It's magic. No es magia. No, comenta que la parte donde está la boquilla, Ajá. esa parte es una reverse calabash, entonces es una perforación ancha. Y el tiro no va hasta abajo. Si puedes señalarlo ahí con tu cursor, no va hasta abajo. Exactamente va así, va en esa forma. Va en diagonal. Ajá, tienes que ser nada más muy cuidadoso con el agujero que está ahí en medio para no quedar tan cerca, pero básicamente el tiro está hecho de esa forma. Y sería un poquito más inclinado, más hacia abajo, más tirando hacia el fondo de la cazoleta. Exacto. Preguntale, Carlos, preguntale si los tiros los hace a mano o los hace con el torno, las perforaciones. How do you drill or make that drill? Is there a tool you have?
or it is made by hand? I drill on the lathe. The drill is in the lathe, and I direct the pipe in my hand and push it against the drill. Okay, It's sí, freehand drilling. es un torno, Jorge. Sí, 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 Vale. perfecto. Ya lo entendí. Los Pero detalles sostiene de la la pipa pipa. con la mano. No la ¿Perdón, agarra. Jorge? Ah, sí, sí, toma la pipa con la mano y la empuja Claro. sobre el Claro. torno. Sí, Ya. sí, sí. Ah, Alberto ¿hay dice algún que administrativo que lo ayude en el comercio, en la publicidad, en las páginas? ¿O está solo para todo? okay. Well, Alberto is asking about the details of that, the finishing of the pipe, and Carlos is asking if you do everything by yourself. I mean, not only making the pipe, but selling the pipe, making like the merchandise of the pipe, or you have someone to help you with that. I have a couple of dealers, pipe dealers. I have several in China. I have pipe dealers in the US. I have in Sweden. But I also sell by myself. And this was the condition. I told the pipe dealers, you don't sell my pipes exclusively because well, there's no apparent reason for me, except for them taking pipes on a regular basis. But I'm not dependent on that. I can sell everything I make. And so some I sell to dealers because they have a good distribution and they give me exposure, and new people are able to know about my pipes and to learn about my pipes. But I have very many customers contacting me directly and I sell to them. Okay, comenta que él mismo lo hace, no tiene quien le ayude, él lo hace por sí solo, pero también se apoya a través de dealers, mencionados en China, y con estos dealers lo que hace es aprovechar esa difusión que ellos le pueden dar por toda la mercadotecnia que ellos pueden hacer, pero el trato con ellos es no ser exclusivos, es decir, que no le venda a él las pipas solamente a esos distribuidores, sino que pueda venderles a ellos para que ellos le den esa difusión y al mismo tiempo él también pueda vender por su propia cuenta, pero lo que él vende por su propia cuenta lo hace él. Okay. Y ahí, ¿en qué país es el que más se venden sus pipas o en qué país hay más de sus pipas? In which country are your pipes sell the most? I think it's actually China. Okay. In China, they buy a lot of pipes. Yes, it's China. ¿Y ahí qué es lo que más le gusta trabajar a él? ¿Los rusticados para poderles hacer ciertas formas o algunas lisas? Porque he visto menos lisas que rusticadas. He's wondering what do you prefer to do to finish the pipes, because he sees that most of your pipes are rusticated. So he wants to know if you prefer rusticated pipes, smooth or sandblasted pipes. This depends actually on the grain. If the grain is very, very nice and corresponds very nicely to the shape of the pipe, I'll try to do smooth, of course. But what he calls a rusticated pipe is the driftwood finish, which is not rusticated, but it's like sandblasted, but with water. So this is a very difficult, it's not difficult, but it's a complicated process. And I actually prefer a lot doing this. As if it were like dry? It's, if you call it the driftwood finish, it's actually a chemical process, and it's a watery solution. Okay. ¿Puedes mostrar la foto que donde preguntaste lo de los detalles? Porque es parte de la respuesta. Entonces, lo que comenta es que todo donde mostraste el detalle
Lo que comenta es que depende mucho de, depende mucho de la beta que tenga la pipa. Si la beta es bonita y es, digamos, uniforme, prefiere darle el acabado liso. Y el rusticado que normalmente se le da a la pipa, sí lo trabaja, pero lo que le gusta más es este tipo de acabado. Que la técnica que él comenta es una técnica similar al arenado, pero se hace con agua. Entonces, yo no me imagino cómo puede ser con agua, pero ese tratamiento que dan con agua o con químicos provoca este efecto, que de hecho es como si la madera estuviera seca. ¿Será que la remoja y deja que se vaya secando solo? ¿O Comenta que es un proceso muy similar al arenado, pero hecho con químicos y provoca ese efecto de madera seca. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, Carlos. Que son dos. Una es en broma. La primera es en broma, la segunda es en serio. La primera en broma, ¿quién es el verdadero fotógrafo de sus pipas? Y la segunda en serio, en China o en Oriente, ¿es Doku Pipes el que le saca fotos a las series que él envía? Okay, so Carlos is wondering who is the real photographer who takes these pictures. He's just joking. He's kidding. And the real question is, in China, Doku Pipes is the one that takes the pictures of your pipes, or who is the one? In China, I don't know. Yes. I think they have also have professional photographers to photograph the pipes, but in some cases they just use mine. Comenta que no tiene certeza. Él dice que seguramente tienen un fotógrafo especial para sus pipas, pero que en muchas ocasiones Doku Pipes utiliza fotos que él tomó. Son las dos. Puede ser que todos Doku los Pipes... artesanos están centralizados, las series de pipas que presentan, dile por favor, los artesanos de todos lados, los reconocidos, presentan sus pipas, 5, 6, 10 pipas, y todas las presenta Doku Pipes. No sabía que las fotos de él son las que presenta Doku Pipes. Bueno, él comentó que algunas de las pipas, que otras, él piensa que Doku Pipes tiene un fotógrafo especializado para eso, pero que algunas de sus fotografías o de las fotografías de Doku Pipes son de hecho de él. So Carlos is saying that he thought that all the pipes, your pipes that are being sold on Doku Pipes or Doku Pipes were taken by them, by a photographer from them, because he says that many cravers they just send the pipes, and Doku Pipes is the one who takes the pictures. But he didn't know that some of those pictures are actually yours. I'm with Doku Pipes. Actually, I don't know. I don't know because. Right. Yes, thank you. Ya está. Thank you. Okay. Bien. You're right. Jorge, adelante. He visto en el Facebook algunas fotos en el taller que hay un joven haciendo pipas. La pregunta es si él tiene aprendices o alumnos, es decir, si él enseña su arte o es alguien casual que estaba en el taller. Well, Jorge is saying that in a picture he saw someone at your workshop. So he is wondering if you have like an apprentice or a student, someone you are teaching how to make pipes, or if it was just like casualty and it was someone just in there that day. Yes, I think what the person he saw was my son. And every once in a while, I usually don't take apprentices, and I don't have employees. But
every once in a while, if someone is really, really hot for making pipes, I tell him, I invite him. I say, come to my workshop and we work on a pipe together. And I show him or her, yeah, that's Felix, my son. That's my son. And I show the person how pipe making is done, because pipe makers are not very secretive with their work. We are very communicative and we give away knowledge easily. It's not so many secrets. Okay. Comenta que de hecho él no tiene empleados, que usualmente no tiene aprendices, no tiene estudiantes para formar, y que de hecho la persona que tú viste en la foto que mostró Alberto es Philip, su hijo. Y bueno, él sí que está aprendiendo, pero que a pesar de que no tiene aprendices como tal, si alguien le pide que le enseñe a hacer una pipa, él está dispuesto y él usualmente le dice, pues entonces ven al taller y hacemos una pipa juntos y les enseña cómo hacer la pipa. Él comenta que generalmente los artesanos no son tan cerrados como uno piensa y están dispuestos a compartir la información, que de hecho no es información así como ultra secreta o que sea algo muy difícil de aprender, que los artesanos generalmente suelen ser muy abiertos. I will tell my son Felix, whom you saw in the picture, that he's famous now. Va a decirle a su hijo que ya lo hiciste famoso, Jorge, que ahora es famoso. Y Jorge, si quieres tomar el próximo vuelo para que vayas allá a que te enseñen el taller. Con gusto lo haría, te juro. Jorge is saying that he's going to take an airplane so that he can become an apprentice. Be my guest. We have a guest room in our house. Mi casa es su casa. Yeah. No necesita traducción. Había otra pipa, Alberto, que te mandé el link, que me interesaba saber si era una pipa de agua o no, que tiene un tubo de vidrio abajo de acrílico. El segundo link que te mandé. Ahora la busco. Mira que estaba enseñando su pipa. That pipe was made by him? That was made by him under my surveillance. We talked about the shape he wanted to achieve, and well, it was step-by-step tutoring. Okay, le pregunté si esa pipa la hizo su hijo de principio a fin, y comenta que sí, bajo su tutela, pero que nada más le preguntó cuál era la forma que quería hacer y ya él lo fue supervisando y guiando para que él la terminara. Ahora, ¿él fuma mientras trabaja o muy raro? Well, back in the very beginning, you said that you are not smoking anymore by now. But before, did you used to smoke while working or you didn't do it? You know, I'm a one-trick guy. If I do something, I do only that. If you want to see it jokingly, I'm the guy not chewing bubblegum when he's walking. You know, I do one thing at a time. So I know many pipe makers and it looks very picturesque and very, very good for the photograph if they have a pipe hanging here and, well, they're working. I can't concentrate with that. I either I smoke or I make a pipe. You are not multitask like me. No, no, no. Comenta que no, que él, si hace la pipa, no fuma. O sea, no fuma mientras está haciendo la pipa, no es multitask, no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, comenta que él es de los tipos que o masca chicle o camina, no puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Ok. Ya te mostré la pipa que me mandó Jorge, es otra pregunta ahí, referente a la fotografía.
¿A qué artesano le costó más trabajo que se dejara tomar una foto o todos han accedido sin problema? He is asking if you have a trouble by taking a picture of any craver. Manduela. Please repeat again. I did not understand. If you have ever having problems when taking a picture of an artisan. Oh, no, never, never. They all like it, and that was how I got back into photography, by making this book about. Wow. Just open at a random page about pipe makers. Here's Alex Florov. They all were happy I did this, and they all bought the book. ¿Ese libro está a la venta? ¿Es de los artesanos? Bueno, te comento lo que dijo, es no ha tenido problemas con ningún artesano, todos han sido muy accesibles. Okay. Y bueno, de hecho, gracias a eso pudo hacer ese libro. And we all are wondering, that book is on sale online, or how can we get that book? It's by order. If you because it's each book is it's not published, it's made individually. So if you want a book, you just write to me and I'll send a book to you. That's okay. Basically it, and you will only pay for production costs. Okay. So even the book is an artisan book. Yeah. Okay, comenta que no está a la venta en ningún lado ese libro, es bajo pedido. Si quieres obtener el libro, tendrías que contactarlo directamente a él. Y hasta ese momento es cuando se hacen todas las impresiones y se hace el libro para podértelo enviar. Solo tendrías que costear pues los gastos de envío y el gasto de la producción. Ajá. Ok, ocupamos unos 2 para México y uno para Argentina. Carlos Varas dice que quiere el otro. Already have 3 already sold. 3 of them. Yeah, okay. I think my Spanish is better than I think. I understand very much. I wanted to ask about that because of the phrase that you said, mi casa es tu casa. Have you ever had any experience in Mexico or in Latin America, or why you understand so well Spanish? I can't tell you. Well, I speak French, I speak English, a little bit Italian, and well, these languages are all from the same origin, Romanic languages, and I think my brain just picks up, and I get the sound and the meaning somehow. Not everything, but I think the main idea. A main idea, an orientation, yeah. Okay. Yo le preguntaba que por qué entiende tan bien el español, si tenía alguna experiencia, había tenido alguna experiencia, no sé, en México o en Latinoamérica. Comenta que no, que por alguna razón lo entiende, que él sabe algo de francés, algo de italiano, y que de alguna forma pues los 3 lenguajes tienen el mismo origen, que es idioma románico. Vilma Armelini is your friend? Vilma Armelini is your friend? Yeah. No le digas que venga, ya la tuvimos acá. Okay, you should have to translate that one. I didn't get that one. He said that if you know Vilma Armelini, don't invite Vilma Armelini to be with us because she already had a talk with us. So he's joking. Oh, okay, yeah. Well, but you understand. Manduela sí, Manduela sí. I got that. I will tell her. I will tell Manuela you requested a conflict. Is that a water pipe? Yes, that's a water pipe. Okay.
¿Cuál era la pregunta de Jorge? ¿O? Sí, es la Sí, pregunta la de pregunta Jorge, de Jorge. si era una pipa de agua. Y si Hay la va a que hacer cambiar el con, agua seguida ahí, ¿eh? sí, si va a hacer una, y si va a romper el récord de las 1000 pipas también. Tiene más pinta como de bong, ¿no? Ajá. They are saying that it is like a bong. And That's, they are... well, that's up to you. There was a guy a couple of talks ago, I don't remember his name, but his father made a pipe with Joan Bonet. 1,000. ¿Quién? Joan Bonet. Joan Bonet, who has a pipe made for 1,000 smokers. So they're wondering if you ever make something like that. No. No. Ahí está la respuesta. ¿La traduces, por favor? Ah, no, ¿verdad? No. Señores, pues, qué buena charla. ¿Alguien tiene? Carlos. No sé si... Yo estoy altamente agradecido por la sencillez y la rápida y sincera predisposición a aceptar la charla. A mí no me, yo sí lo conocía, él no me conocía a mí y aceptó sin tener que rogarle. Le dije, me dijo sí. Sencillo. Muchas gracias, Steffen. Muchas gracias. Carlos is really thanked that you accepted the invitation, and he is pointing out that you are a very humble person and that you are a very kind person. And he is telling us that when he made the invite or the invitation to you, your answer was really quick. You didn't ask why or many reasons. You just said yes, and he is very thankful for that. Thank you. It has been a great pleasure talking to you guys, and it was fun, and that's a really good point. Él dice que está muy agradecido, al contrario, él se siente agradecido y que de hecho lo que más le agradó es que ha sido muy divertida esta charla. Bien, bien ahí. Lo quiero a Manfred también, Manfred Hortig también acá. You have to convince Manfred. Yeah, I will. Usually our interviews are not like an interview. It's more like we want to make it like a talk so that everybody can ask. Sure. Alberto, no sé si quieras decir algo. No, al contrario, como repitiendo las palabras de Carlos, muy agradecidos de que haya estado con nosotros en esta charla el día de hoy. Y bienvenido siempre que guste estar en este club. Y si no tiene algún club por aquel lado, pues, bienvenido a este, ¿no? Bienvenido a BeYaqui y que hagamos BeYaqui por aquel lado. Okay, so what Alberto and everybody is commenting, and also from my part, we are really thanked for having you here, for knowing you, get to knowing you. And he is, well, from Alberto and from my part, we don't know if you are already into a club in there, but we want you to feel that this is your club. You are very welcome whenever you want to join us. We have talks every week. So whenever you want to be with us, you are more than welcome ever. And you will be treated like one of us. That's great. Thank you very much. It's very kind for inviting me. And if you give me a short notice tonight, we have at I don't know, it will be probably at the same time, which would be late in the evening here in Germany. Just give me a short notice, and if I have the time, I'll join you. Great. Thanks a lot, sir. Well, and just this is the time when we finish our transmission in YouTube, but most of the times, I mean, every time, we're still here for whoever wants to keep in the session. So if you want to keep it, it's okay. If you have to go, it's okay also. But when we finish the YouTube transmission, then we all open our microphones so that we can talk with each other and get to know each other, because sometimes there are people which is brand new, and we want all of us to be talking. Él comenta, Alberto, que
él da las gracias por la invitación y la acepta, y de hecho comenta que si las transmisiones son más o menos en este horario, que a él le acomoda, solamente le mandes una notificación y si tiene el tiempo, está disponible en ese momento, con gusto se une. Y bueno, comentaba lo que siempre comento. En este momento, Alberto da la despedida para cerrar la transmisión en YouTube, pero seguimos aquí con micrófonos abiertos para todos los que quieran permanecer y los que se quieran seguir sumando para ya hablar sin censura. This is the uncensored time. Okay, for my part, because this was the second exhibition day and there were a lot of people here, I would prefer now to take a night's rest and do thank you again for the invitation and have a great time, and I hope someday we can meet in person. Nos da las gracias, él tiene que retirarse, pero espera que algún día podamos vernos en persona. Bienvenido a México. ¿Puedo? Sí, ¿Puedo adelante, pedirle Carlos. algo? Adelante, Sí. Carlos. Me gustaría, sería un honor que ponga sus trabajos, sus pipas y sus fotos en el Pipa Cruz Rosario. Si le compartes el link y le comento que lo estás poniendo en el chat. Ajá. No, pero él está en el Rosario. Carlos is the president of Rosario Pipa Club, in which you are in, and he would like to ask you if it's possible for you to publish all your works in there, because you have a huge club of fans in there. Okay, I didn't want to be rude and push my work, you know, on the page, but if you invite me, I will surely and gladly do. Okay, no, él no quería ser, ¿cómo se dice? Rudo. Como presumido. Agresivo. No, muy presumido y estar publicando sus trabajos para no excederse ahí, pero ahora que le haces la invitación, cuenta con ello. No importa, si él es presumido, yo se lo robo y lo pongo igual, pero me gustaría mejor que lo ponga él. So Dile, it is dile. done. He says that it doesn't matter if you're rude. You can be as rude as you can. Anyway, if you don't do it, he's going to go to your place, take the picture, and put it himself. Okay. Pero que es mejor que lo ponga él. But it is better for you if you do it. Okay, I'll do it. So thank you again. Thank you very much. Have a great afternoon over there. I will have a great night. Gracias, Steffen. Gracias y buenas noches por aquel lado. Bye bye. Bye bye. Amigos, pues, una transmisión más de Viva Club. Un gusto que hayan estado todos por este lado y buenas tardes, buenas noches. Carlos, pues, espero que fue una muy buena charla, ¿no? Sí, ahora me tocó en ausencia de David estar aquí. Gracias, tu Rubiartes. Inventando lo que yo creí que decía. Excelente. No, muy bien. No, muy bien. tiene media falta, David hoy tiene media falta. Así es. Y pues agradecemos a todas las personas que estaban acá en Zoom. Lo que pasa es que como es malo no lo podemos retar a David, pero tiene media falta. Yo no he dicho nada, lo ha hecho muy bien, no he querido interrumpir, no quiero ser grosero como los que participan en el Rosario. Oh, ok. Bueno, esto ya es tema para la hora sin censura. Ahora sí. Acá en Argentina hay periodistas que dicen que una mujer es mala. ¿Viste? David es malo. Por eso no lo retamos. Si solo fuera una mujer la que dijera todo malo. Bueno, pues, gracias a todos los que estaban acá en Zoom. Gracias por haber participado. Gracias por acompañarnos. A las personas que estaban en YouTube acá, gracias Juanmi, Aris desde Venezuela, a Gustavo Gómez. Saludos, Ari. Ari, saludos. A Tao Pipes desde España, Iván que estaba en los dos lados, pues muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches, nos vemos en la próxima. Espérenos con más charlas internacionales y como decimos, buenos humos y grandes momentos. Hasta la próxima, nos estamos viendo. In this moment, yeah.
puedo opinar